a despejar. Bueno, de acá de esta expresión, despejamos I2. Si despejamos I2, va a quedar esta expresión dividido más JS, la reactancia de dispersión del rotor. Bueno, ahora vamos a hacer unos pequeños cambios a esta expresión. Los cambios que le vamos a hacer es dividir el numerador y el denominador por el deslizamiento, porque lo tenemos en los dos miembros, el deslizamiento. Entonces, si divido el numerador y el denominador por el deslizamiento, acá se simplifica, y me queda E sub 2, acá me falta un más, y acá me queda R2 sobre S. O sea, ¿cuál es la idea de hacer esto? Es buscar otro circuito equivalente del rotor. Es hacerlo de otra manera. Este circuito que tengo acá, y entonces el circuito equivalente del rotor queda, este circuito que está acá, queda de la siguiente manera. No es mucho la variación, sino que aparece una resistencia que ya no es R2, me aparece una resistencia R2 dividida el deslizamiento, y ese es el concepto importante que me ayuda este modelo y ahora vamos a ver por qué. Por acá va a estar la corriente I2. Esto que está acá es JX2. Y lo que está acá, E2 o reactancia magnetizante del rotor. Bien, sobre el rotor está apoyado el eje. Entonces, esa resistencia que está acá, esto, tiene que corresponder a una potencia que es la potencia de la resistencia del arrollamiento o de las barras de cobre, o sea, de las pérdidas de cobre, y está representando al mismo tiempo toda esta expresión la potencia mecánica producida por el motor. O sea, acá tenemos... ¿Puede repetir eso último? Englobado, sí. Digo, acá tengo la resistencia, digo las dos cosas, la resistencia, mejor dicho, la potencia debida a la resistencia del cobre. Tengo potencia
debido a la resistencia del cobre. Con esa potencia se refiere a pérdida, ¿correcto? Exacto, exacto. Vamos a ponerle, sabemos que es del cobre, y le pongo del rotor. Entonces acá tengo una pérdida, bien. Hay una pérdida, y por el otro lado, esta resistencia me está representando la potencia mecánica producida por el motor. Por el motor. Entonces, yo lo que puse acá, que tengo dos resistencias, o sea que R2 sobre S, yo lo que dije ahí, R2 sobre S es una resistencia R2, que es la que proporciona las pérdidas en el motor, más una resistencia de carga, que está representando la potencia mecánica. Está representando la potencia mecánica. Bien, ahora a esta R de carga la vamos a identificar como R sub C, y ya estamos terminando ya casi con el modelo del motor, porque el modelo del motor quedaría de la siguiente manera. Vamos a dibujar el primario no ha variado. Tensión de la red de alimentación, resistencia de pérdida en el estator, reactancia de dispersión en el estator, E1, la fuerza electromotriz autoinducida en el estator. Esto, recordemos que es la reactancia de magnetización. Y de este otro lado tenemos la resistencia del rotor, a donde están las pérdidas por calentamiento, las pérdidas en el cobre, la reactancia de dispersión, la reactancia de magnetización es esta, no se olviden, reactancia, magnetización rotor. Y lo que me falta ahora marcar es la resistencia de carga, que esta resistencia de carga vamos a ver que no es una resistencia fija. La resistencia de carga va a depender del resbalamiento. O sea que va a depender de la carga del motor. Si el motor está frenado, va a tener un valor. Si está funcionando sin carga, en vacío, otro valor. Y con distintas cargas va a tener distintos valores. O sea que esa resistencia de carga que está ahí va a depender del resbalamiento. Esa es la idea. Esa es la idea. Hacer que
la carga que nosotros ponemos sobre el eje del motor esté en función del resbalamiento. Que ustedes habrán visto ya, como lo estamos mencionando siempre y está apareciendo en todo tipo de ecuación, ese es un dato importante en una máquina asincrónica. Bien, entonces ahora tenemos que ver, miren lo que yo tengo acá, yo tengo que RS sobre 2 es la R2 que está acá y acá me apareció la R de carga. Este es el circuito. Bueno, pero vamos a ver de dónde sale esto. Y vamos a ver cómo depende el resbalamiento. Lo que sí puedo hacer es ya ir marcándole que esto es una resistencia variable. Fue un poquito lo que se había hablado al principio, ¿no? Que teníamos como en el secundario un efecto de una resistencia variable, ¿m? Que ahora sabemos más que depende de la carga que nosotros le estamos aplicando al motor. Entonces, vamos a poner acá bien claro, esta es la resistencia mecánica que corresponde a la potencia mecánica que desarrolla el motor. Bueno, veamos, vamos a ir entonces a escribir la ecuación donde me aparece R2 sobre S, para ver qué es lo que yo tengo acá. Y es un poco un juego esto. R2 sobre S, que es la resistencia de acá de mi modelo, esta que está acá, la puedo desarrollar como, vean, si yo parto de este valor, yo esta expresión para poder hacer aparecer, porque yo digo que acá tengo involucrada esta resistencia y esta otra resistencia que está acá. Entonces voy a hacer un juego, un poco de matemáticas. Vamos a hacer un poco de matemáticas y vamos a desarrollar que R2 más RS, perdón, menos R2 es igual a esto. Ustedes vean de que lo que hice ahí matemáticamente es correcto porque sumé el valor de la resistencia al cobre a la expresión de RS sobre 2 y al mismo tiempo que la sumé, la resté. O sea, totalmente correcto el punto. O sea, le agregué la resistencia del cobre acá, a esta expresión. Y esta expresión, así como está, no cambia. Y acá yo puedo hacer esto. Trabajo toda esta unidad que está acá. Y esto que está acá es la resistencia de carga. Entonces, se puede poner que esto es igual a R2. Y miren, si yo desarrollo lo que está acá adentro, porque se la conoce de esta manera, la resistencia de carga, más R2, si saco como un denominador el resbalamiento acá,
Y esta es la forma que tiene la R de carga. Esto que está acá es la R de carga. Potencia desarrollada por el motor. R2 más RC. Por lo tanto, de ahora en adelante, cada vez que ponemos la resistencia de carga, va a ser R2 por 1 menos el resbalamiento dividido el resbalamiento. Y entonces ahí ya tenemos otra aproximación, sí, porque hay una aproximación, porque yo no hablé de las pérdidas en el hierro, no hablé de las pérdidas en el hierro en ese modelo que está ahí. Entonces, lo que dibujamos acá y lo que voy a marcar con este recuadro, si me permite, bueno, lo que voy a recuadrar es el circuito equivalente del motor. Es donde, para hacer cálculos o para explicar el funcionamiento, nos vamos a basar en este modelo que está acá. No puedo, bueno. Este modelo. Esto es una fase. Y si lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar en una fase. Y si es un monofásico, es un monofásico. Entonces ahora tendríamos que ver un poco el funcionamiento del motor en vacío. Ya estaríamos en condiciones de ver el funcionamiento del motor en vacío. El funcionamiento con carga y con rotor parado. Entonces, vamos a ver funcionamiento rápido del motor en vacío. Bueno. Bueno, vamos a imaginar una cosa para no complicar mucho el funcionamiento. Vamos a tomarla como a la máquina sincrónica. Tomemos como ideal. Ideal. Si nosotros tomamos una máquina de este tipo, como ideal significa que no hay pérdidas, significa ¿y esto por qué lo hago? Para simplificar el diagrama fasorial. Significa que no hay pérdidas en el cobre y que no hay pérdidas mecánicas ni magnéticas. No hay pérdidas magnéticas.
tanto en estator como rotor. Bueno. Y podríamos decir, por las máquinas, que el rendimiento que tienen, mucho no me aparto de la condición real, ¿no? ¿Mm? Entonces, en estas condiciones, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos el modelo de la máquina lo voy a hacer completo para ver dónde está la corriente magnetizante, o sea, esta corriente magnetizante que pasaría por acá. Entonces, si recuerdan, cuando hicimos este modelo que está acá, en el estator, no dibujamos las pérdidas en el hierro porque había una pequeña... Porque lo despreciábamos, porque consideramos que la corriente que circulaba por acá, a ver, lo hago rápido, esta corriente que circula por acá, y la corriente que circula por el estator, si yo tengo en cuenta las pérdidas en el hierro, acá voy a tener dibujadas las pérdidas en el hierro a través de una resistencia. Y entonces, esta corriente I1 acá se divide y pasa a ser una corriente por la bobina, que como en el caso del transformador la llamábamos I sub 0, que es la corriente de magnetización, y por acá circularía otra corriente, vamos a llamarla corriente en el hierro. Entonces, si yo estoy considerando que no tengo pérdidas, esto que está acá no está, entonces toda esta corriente, que es la corriente del estator, es la corriente que produce el flujo magnetizante. Es la corriente que produce el flujo magnetizante. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama fasorial del funcionamiento del rotor en vacío, también tenemos que considerar cuánto vale el rendimiento en vacío. Perdón, el rendimiento, el deslizamiento. S en vacío, ¿cuánto habíamos dicho que vale? ¿Se acuerdan la definición de...? Creo que era 0, profe, ¿no? Era cero. El deslizamiento en vacío es 0. Perfecto. Entonces, podemos decir de que si yo voy acá y hago y miro este dibujo que está acá, también tendría que borrar de este circuito a R1, JX1, a R2, a JX2, R2 quedaría, perdón, R2 también porque es la resistencia del cobre, y me queda cuando en la expresión, la resistencia de carga, la resistencia variable, cuando el deslizamiento es 0, la resistencia de carga es igual a la resistencia en el devanado de cobre del rotor.
Bien. Entonces, toda esta corriente es I sub 0, que es la corriente magnetizante. Las tres bobinas, si estamos en el caso de un motor trifásico, se comportan como tres bobinas puras. Y nosotros vamos a tener que hacer un diagrama fasorial. Y voy a dibujar en este diagrama la tensión de entrada. Si acá yo dibujo la tensión de entrada en un fasor, vamos a imaginar que lo tengo sobre un par de ejes, ¿no? A ver, para que se vea bien, voy a dibujar un par de ejes. Bueno, el par de ejes que pondría estaría acá el origen. Y acá estaría el origen del diagrama fasorial. Entonces, esto que está aquí es la tensión, perdón, la tensión de entrada. Vamos a nuestro diagrama. Esto había dicho que era E1. Entonces, yo tengo E1 y B1, que es la entrada de la tensión, tienen sentidos opuestos. Acá no hay caídas de tensiones, por lo tanto B1 en módulo es igual a E1 en módulo, pero va a ser en ángulo va a tener el mismo ángulo, pero va a tener un valor negativo, porque si nosotros queremos ahí desarrollar la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que poner que B1 es igual a B1. Claro, B1 es igual a E1, porque aplicando la ley de Kirchhoff, B1 menos E1 tendría que ser igual a 0, pero si esta B1 es positiva con este sentido, y esta también es positiva porque tiene el mismo sentido, Es igual a E1. es igual a E1. Entonces voy a tener acá E1. Y E1. E1 va a estar acá arriba también, va a tener la misma forma. Pero en módulo, ¿no, profe? En módulo, sí. Módulo y ángulo también, ¿no? Porque la voy a tener justo acá a 90 grados con respecto a quién la voy a tener acá. Si dije que son bobinas puras. Con respecto a la corriente. Exacto. O sea, la voy a tener aquí. Y la corriente de magnetización va a estar acá. La corriente de magnetización estaría aquí. Supongo que esta es la corriente de magnetización, que es la I sub 0 que yo marqué ahí. Y esta corriente de magnetización va a originar un flujo de magnetización, se va a aprovechar totalmente ese flujo, y este flujo siempre está en fase con esta corriente. Y aquí estaría el flujo que lo llamamos
el flujo de magnetización, que este flujo, ¿qué va a depender? Va a depender de unas constantes, va a depender del número de espiras del estator. ¿Y de qué otra cosa va a depender? De la corriente. ¿Y qué corriente? De la corriente del estator, que como no hay pérdida, es la corriente de magnetización. Ahora, si vamos acá del otro lado, ¿qué nos encontramos en el modelo que teníamos nosotros? En el modelo que teníamos nosotros tenemos E2, ¿no es cierto? Acá no la marqué, pero esta E2 con respecto a esta E1 va a estar totalmente opuesta, va a estar desfasada a 90 grados. Esta E2, perdón, 180 grados. Esta E2 que está acá va a tener un módulo menor, pero va a estar desplazada 180 grados con respecto a E1. Si la dibujamos, E2 va a estar acá y va a tener un valor menor. Y ahí lo que tenemos es el diagrama fasorial de funcionamiento del motor en vacío. Bien, de la misma manera podemos analizar ahora el funcionamiento del rotor, del motor con rotor parado. Entonces ponemos funcionamiento . Profe, disculpe la pregunta, ¿por qué E2 lo mostraba, lo muestra contrario a E1? Porque lo demuestro contrario a E1 por el efecto del campo magnético originado en E1, en la bobina de magnetización del estator, que induce una tensión E2. Y en la realidad, cuando se produce la inducción de una fuerza electromotriz y una fuerza electromotriz inducida, esa fuerza electromotriz resultante siempre se va a oponer a las causas que la provoca. Y la causa que la provoca va a ser la corriente de magnetización I0. Entonces, la tensión E2 está desplazada con respecto a E1 180 grados. Por eso lo coloco, porque en realidad yo acá lo que tendría es un menos E2. Ok. Entonces,